Bueno, buenas a todos. Esta es la primera charla sobre ciberseguridad, sobre pentesting. De aquí quiero que saquéis en claro varios conceptos y que entendáis de lo que vamos a estar hablando, ya que estos conceptos van a ser muy importantes a la hora de resolver una máquina o hacer algún ejercicio práctico, que podáis ir siguiendo todo lo que vamos haciendo y ir entendiéndolo, que así es de la forma de la cual se aprende y de la cual luego a la hora de que vosotros estéis resolviendo una máquina podáis entender los pasos que hay que seguir y las cosas que hay que ir haciendo, ¿ok? Esto lo hago porque después de que acabemos esta charla y os haya quedado más o menos claro todo, haremos una máquina para ver si podéis ir comprendiendo lo que vamos haciendo y habéis entendido pues todo lo que más o menos os he ido diciendo, ¿ok? Antes de comenzar a explicaros, este PDF lo tenéis en la descripción, es un índice, una guía sobre la práctica en la que tenéis todos los conceptos para que, bueno, los podáis ir tanto siguiendo como a veces consultarlo, bueno, para lo que os haga falta. Vamos a empezar preguntándonos qué es el pentesting. Ahí tenéis una definición. Pero básicamente el pentesting es encontrar vulnerabilidades en un sistema antes de que lo haga una persona con malas intenciones y aproveche estos fallos para, pues, robar datos o robar lo que quiera robar. El pentester es una figura, es un hacker que trabaja para los buenos y este se encarga, pues, básicamente de encontrar vulnerabilidades antes de que lo hagan los malos, como bien hemos dicho ahí. ¿Por qué es importante? Pues porque cada vez en las empresas y en el mundo estamos generando más datos sobre nosotros en Internet, tanto que prácticamente tenemos nuestra identidad fusionada con nuestra identidad de Internet. Y esto es algo muy peligroso, ya que conforme avanza la tecnología, pues la suplantación de identidad, si tienen tus datos como dónde vives, tu nombre, tu número de teléfono, tu Gmail, puede ser más peligroso tanto para ti como para la gente que tienes cerca. Eh, y esto se ha vuelto muy relevante para las empresas, ya que las empresas alojan muchos de nuestros datos y muchas veces no están en buen recaudo. Y si una empresa sufre un robo de datos, aparte de perjudicar a todas las personas, a todos sus clientes, aparte de perder confianza de sus clientes, aparte de tener que solucionar todo ese lío, eh, estos sufren una multa económica y un daño económico muy grande por estos cibercrímenes, ¿ok? Por eso la figura del pentester os aseguro que con los años cada vez va a ser más importante, os lo aseguro. Bueno, de ciberseguridad en general el perfil cada vez va a ser más necesario. Como bien os digo aquí, un pentester no es un hacker malo, sino un profesional que piensa como un atacante. Vale, después de esto quería explicaros unos conceptos clave que veo necesarios a la hora de empezar a entender la ciberseguridad y a empezar a saber cómo funciona un poco todo, ¿ok? De todos modos, haremos una charla profundizando más sobre estos conceptos para que los tengáis muy claros, ya que entender de redes y sistemas es algo bastante importante en ciberseguridad. Vamos a empezar con el modelo TCP/IP, Transmission Control Protocol, ¿ok? El modelo TCP/IP es un modelo de referencia que describe cómo se comunican los dispositivos, ¿ok? Define cómo los datos se dividen en capas para ser enviados, transmitidos, recibidos y reconstruidos correctamente. El modelo TCP/IP se divide en cuatro capas, ¿ok? Capa de acceso de red, capa de internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. En la capa de acceso de red se envían bits mediante un medio físico. En la capa de internet encamina los datos entre redes diferentes. Aquí se usa la IP, ¿ok? Luego la capa de transporte asegura que los datos lleguen correctamente y en orden. Aquí se encuentra el modelo TCP. Y luego la capa de aplicación, la capa 4, donde funciona el programa del usuario, es decir, lo que vimos pues, en una web con HTTP, un servicio SSH, que esto ahora procedemos a explicarlo, ¿vale? Ahora quiero que entendáis lo que son los puertos, ¿vale? Dentro de la capa de aplicación encuentran algunos servicios, ¿ok? Claro, es un poco lo que son los puertos y los servicios. Dentro de los puertos, como ponéis, son canales de comunicación que usa un dispositivo para hablar con otros. Hay diferentes puertos y dentro de estos puertos corren unos servicios que ahora os voy a explicar y cada servicio tiene unas funciones, ¿ok? eh, los servicios de los puertos se encuentran en la capa tanto de aplicación como en la capa de transporte. En la capa de aplicación, pues nosotros, por ejemplo, para ver una web, pues necesitamos usar el puerto 80
donde se aloja el servicio HTTP, que esto hace pues que nosotros nos podamos conectar a una web, o el servicio DNS que corre en el puerto 53, o el servicio DNS que corre en el puerto 53 y lo que hace es convertir los nombres, los dominios en una IP, traducirlo básicamente para el ordenador. También tenemos el puerto 22 donde corre el servicio SSH que se usa para conectarse tanto a un ordenador o a un servidor con un usuario y una contraseña. Muchas veces usamos este puerto cuando encontramos un usuario y probamos fuerza bruta para ver si sacamos la contraseña y nos podemos conectar al sistema. Tengamos el usuario y usemos fuerza bruta para sacar la contraseña, o hayamos encontrado un usuario con contraseña pues investigando por otros servicios, pues por ejemplo en una web con el puerto 80 encontramos de alguna forma un usuario y una contraseña. O de diferentes formas se puede hacer esto. Pero bueno, nosotros al conectarnos por SSH, por ejemplo, pues ya tendremos acceso al sistema y empezaremos con la fase de explotación o post-explotación para escalar privilegios dentro de ese sistema y pues poder movernos más libremente dentro de este sistema. Como os pongo ahí, un servicio es un programa que escucha en un puerto para aceptar conexiones. Eh, Básicamente esto ya lo he explicado. Por ejemplo, también está el FTP, que sirve para poder subir o descargar archivos desde un sistema, desde un ordenador, un servidor. Eh, y ahora quiero explicaros pues, muy por encima qué son las redes y cómo funciona todo lo que os he explicado aquí visualmente. Una red es un conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir información. Una red puede ser interna o externa. Interna como es en una empresa, una red local, como es en un instituto, por ejemplo. Y externa, pues internet, básicamente. Eh, ok. Como veis, tenemos distintos tipos de red. Tenemos LAN, que es una red interna normal. El WLAN, que es una red interna pero inalámbrica. WAN, que es una red más de área más extensa. Y bueno, hay diversos tipos que ya iremos viendo según vayamos practicando y vayamos avanzando, ¿ok? Como veis aquí, como os he explicado, pues tenemos la capa de red con el modelo de IP. Luego la capa de transporte, donde se encuentra, que esto no os lo he dicho, perdona, el modelo TCP y el modelo UDP, que son dos modelos de capa de transporte. Digamos que el modelo TCP nos asegura más que todos los paquetes lleguen correctamente y en orden, y es más seguro, y el UDP pues es un poco más rápido. En el UDP también corren distintos servicios, a veces también corren los mismos, pero vamos a continuar con los tipos de pentesting, ya que no solo hay un lugar y una forma de hacer pentesting. Tenemos web pentesting, que evalúa las vulnerabilidades de los sitios web y las aplicaciones online. Pues hay muchas formas de vulnerar estos sistemas, tanto en la parte de escaneo como de explotación, como de post-explotación, que ahora luego os explicaré, no muy en detalle, porque todo esto, tanto los tipos de pentesting como las fases del pentesting, simplemente quiero que lo tengáis claro para cuando estemos resolviendo una máquina y os diga, pues estamos haciendo este paso o estamos haciendo pentesting hacia web o pentesting móvil o estamos usando este tipo de explotación, pues que entendáis más o menos el camino que vayamos tomando para que podáis o tomar apuntes o ir haciéndola con nosotros, ¿ok? Luego tenemos Network Pentesting, que se enfoca en las infraestructuras de red, pues tanto el router como los puertos, como los protocolos, los servidores, básicamente todo lo que es la infraestructura de red. Aquí pues tenemos diferentes formas tanto de escanear como qué software se está usando, como escaneo de puertos, bueno, diferentes formas tanto de vulnerar la red como de poder saber cómo está montada esa red, ¿ok? Luego tenemos Mobile Pentesting, que analizamos las aplicaciones de Android o iOS buscando
pues algún permiso mal gestionado, diferentes formas pues de vulnerar en las aplicaciones tanto de Android como de iOS. Yo en móvil pentesting, la verdad, estoy empezando ahora a tocarlo, ya que me resulta bastante interesante, pero aún no tengo conocimientos como para explicaros nada sobre móvil pentesting, ¿ok? Luego tenemos Wireless Pentesting, que es básicamente hacking Wi-Fi. Buscamos vulnerabilidades en redes Wi-Fi para, pues, podemos hacerlo capturando alguna contraseña débil, o si el router no tiene PIN, o si el PIN está mal configurado. Hay varias herramientas, no me acuerdo ahora de cómo se llama, pero bueno, creo que en algún momento lo tocaremos porque es un tema bastante interesante también. Luego tenemos ingeniería social, Social Engineering Pentesting, que esto pues lo habréis visto en muchas películas, en muchas series, en vídeos, que es básicamente ingeniería social, que se trata pues de conseguir datos de una persona engañándole, haciéndote pasar por alguien, hacer phishing, enviar un correo falso haciéndote pasar por el banco de esa persona, por la compañía telefónica, y conseguir pues diferentes datos para pues o robarle dinero. Luego tenemos physical pentesting, que como su nombre dice, pues es básicamente colarte en algún entorno privado con seguridad, como en una empresa con una tarjeta que hayas programado para que te deje pasar, o engañando a alguien diciéndole pues que trabajas ahí o cualquier cosa, y acceder pues a los servidores o a algún ordenador con accesos o a cualquier cosa, que esto pues también lo habréis visto en alguna película seguramente. Va a pasar con la parte 3, que es las fases del pentesting, ya que el pentesting no es saber usar unas herramientas, sino cuándo y dónde usarlas. Hay 6 fases en el pentesting. Normalmente cuando vayamos a resolver una máquina, la primera parte de reconocimiento OSINT, al no tener tanto factor humano, una máquina, pues es simplemente un sistema creado para que practiquemos. No vas a poder encontrar datos que te faciliten por internet, haciendo búsqueda por internet que te pueda ayudar a entrar en este sistema. A la hora de empresa o de realmente trabajar de pentesting, sí que es una parte más importante, o incluso los hackers a la hora de sacar información sobre alguna entidad o sacar información sobre cualquier cosa de internet. En los SINT es un tema muy interesante que veremos próximamente. Básicamente se trata de eso, de recolectar toda la información posible sin tocar el propio sistema. Vale, ahora toca la fase del escaneo, que cuando nosotros ya tenemos una idea de cómo es el sistema, pues ahora queremos ver qué puertas hay dentro de ese sistema abiertas para nosotros poder analizar el objetivo, los puertos, los servicios, las tecnologías, y pues ver un poquito por dónde podemos empezar a buscar vulnerabilidades dentro de esa máquina, o por dónde podemos empezar a mirar un poco, ¿ok? La fase de enumeración, lo que buscamos es asomarnos por las puertas que hemos encontrado abiertas y analizar un poco más todo este sistema para encontrar información más detallada, pues como pone ahí, de nombres, usuarios, versiones de software, servicios específicos, directorios, y para esto usamos diferentes métodos, depende de lo que queramos enumerar o encontrar, pues usamos diferentes herramientas y nos aprovechamos de diferentes servicios. Ahora, ¿qué se puede enumerar? Pues como tenéis ahí, usuarios válidos, por ejemplo, para probar a hacer una conexión por SSH. Si encontramos un usuario, pues como os he dicho antes, pues podemos hacer fuerza bruta, por ejemplo, con Hydra para ver si encontramos la contraseña, ¿ok? Luego tenemos compartición en redes, que consiste en buscar recursos compartidos en una red, ya sean como carpetas, impresoras o archivos accesibles a través de protocolos como SMB en Windows o NFS, creo que era, en Linux, ¿ok? Luego tenemos servicios y versiones expuestas en Nmap, que básicamente es hacer un escaneo para que te enseñe pues qué servicios y versiones nos muestra y cuáles está usando ese sistema. 4 subdominios activos, que no sé por qué lo pone raro. Básicamente se trata en encontrar subdominios de un dominio objetivo, es decir, si nosotros tenemos google.com, pues tenemos www.google.com, o podemos tener
email.google.com, en este caso con Google no, pero con otros sistemas objetivos. Podemos también tener, pues yo que sé, admin.google.com, ¿ok? Y diferentes dominios los cuales nosotros podemos buscar con algunas herramientas como Sublister, por ejemplo, que nos ayudará pues a encontrar estos dominios y a ver si podemos explotarlos o usarlos para acceder al sistema, ¿ok? Eh, Directorios ocultos, para esto lo que hace es básicamente muy parecido a los subdominios en cuanto al concepto que os he explicado, pero no es lo mismo. Esto es básicamente en la web, en la propia URL. Tú cuando accedes a alguna parte de la web, pues normalmente te pone el nombre de la web barra y al lugar que has accedido, pues descargas, menú principal, login, y nosotros podemos usar una herramienta que se llama GoBuster, o hay otras herramientas que pueden hacer esto, que lo que hacen es fuerza bruta con un diccionario y van probando diferentes directorios, pues como directorio de admin o dev o diferentes directorios, los cuales nos pueden proporcionar vulnerabilidades para o nos puede proporcionar alguna puerta para acceder al sistema y explotarlo, ¿ok? Eh, Esto también lo veremos un montón cuando estemos haciendo alguna máquina. Información DNS avanzada, metadatos en documentos públicos. Los metadatos hemos hablado en algún vídeo de ellos. Básicamente son cuando tú creas un archivo, una foto, o cualquier tipo de archivo, esto guarda unos datos que nosotros no podemos ver, y en estos metadatos pues puedes encontrar información desde qué dispositivo está hecho, con qué software, incluso a veces se puede ver la localización de dónde se ha creado este archivo y diferentes cosas, ¿ok? Luego aquí tenemos tecnologías usadas en sitios web, que básicamente os he puesto ahí dos herramientas o dos formas de hacerlo. Una es WhatWeb y otra es con Nmap añadiéndoles diferentes parámetros, ¿ok? Y aquí pues te enseña las tecnologías que está usando esta web y a veces cuando no están actualizadas estas tecnologías, pues podemos encontrar vulnerabilidades por internet de día cero, vulnerabilidades para poder acceder a este sistema, ¿ok? Como recuerdo, estábamos en la tercera fase del pentesting, os estaba explicando la enumeración y ahora pasamos con la explotación, ¿ok? Hay muchos tipos de explotación, aquí os he puesto bastantes. No quiero explicaros ahora todos los tipos de explotación porque se haría muy largo este taller. No sé si me daría a tiempo a enseñaros la parte práctica, pero quiero que os quedéis con los nombres, ¿ok? Y que consultéis el PDF cuando estemos haciendo alguna máquina. Yo os diré qué tipo de explotación estamos usando, ¿ok? Así que tenemos RC Remote Code Execution, que pues como su nombre dice es ejecutar un código remoto dentro de un sistema para pues, conseguir accesos o lo que sea. Luego tenemos LFI, RFI, que básicamente el atacante incluye archivos locales del servidor, eso es en LFI. RFI, el atacante carga archivos remotos desde otra web. Luego tenemos SQL Injection, el atacante lo que hace es inyectar código en un formulario URL para manipular la base de datos y que le dé pues acceso a ella y poder pues ver algunos datos o borrarlos o modificarlos, ¿ok? Que se suele usar muchísimo también. Command Injection, se inyecta comando en partes que no estén bien protegidas para pues que te dé acceso a la terminal del servidor y luego pues simplemente tener que ir escalando privilegios, ¿ok? Luego tenemos Path Traversal, que básicamente es que el atacante consiga acceso a algunos directorios o archivos los cuales no debería tener acceso. Luego tenemos explotación por CVS, que básicamente es cuando un sistema no está actualizado, pues usamos vulnerabilidades que tenga para explotarlo. CSRF, Cross-Site Request Forgery. Aquí lo que hace es pues que el atacante haga que la víctima ejecute acciones sin querer en sitios donde está logueado, ¿ok? Tenemos Cross-Site Scripting, que se usa, lo que se hace es inyectar código de JavaScript malicioso en una web
que otros usuarios visitan y esto pues hace robo de cookies, redireccionamiento, formularios falsos. Y luego por último pues tenemos mis configuraciones comunes, que son configuraciones pues que estén erróneas y hacen que se exponga el servidor o paneles o funciones sensibles o cualquier cosa, ¿ok? Vale, pues luego tenemos la post-explotación. Evidentemente esto viene después de la explotación y cuando ya hemos conseguido acceso a una máquina o servicio, ahora lo que hacemos es escalar privilegios y pasar de un usuario normal a un usuario administrador o root. También podemos hacer movimiento lateral en la red, que cuando estemos dentro de una red lo que podemos hacer es ver todos los dispositivos que están conectados a esa red e intentar ir pasando de máquina a máquina para pues expandir nuestro dominio lo máximo posible y controlar el máximo de máquinas dentro de esa red. También tenemos la extracción de información sensible, evidentemente. Cuando nosotros estamos dentro de un sistema, pues lo que se hace es ver cuánto podríamos dañar ese sistema o cuánto lo podría dañar en este caso si entrara un atacante en vez de nosotros y qué datos podría robar, pues nosotros tendríamos que buscar esa información sensible que esté expuesta, ¿ok? Para esto pues se usan diferentes herramientas, ¿ok? Que iremos viendo. Os las nombro ahí, pero eso ya lo explicaré más tarde. Y luego haremos pues un reporte de nuestro trabajo, ¿ok? Nosotros tenemos que documentar todo el proceso, ya que es un caso, el pentesting es algo peliagudo, ya que estás teniendo acceso a muchos datos de personas, de la empresa, y tienes que después, tanto para poder darle solución a eso, como para que el equipo técnico sea consciente del proceso que has llevado, pues lo tienes que documentar siguiendo unas formas y pues como os pongo ahí, la documentación de vulnerabilidades, evidencias y riesgos, recomendación para mitigarlo si no lo mitigas tú, o si no es algo que puedas mitigar tú, sino algo más pues de la empresa, comunicación ética y profesional. Siempre que vayamos a redactar algo, evidentemente a nivel empresa, pues no puede estar redactado de cualquier forma, ¿ok? Ahora que os he explicado todas las fases del pentesting, pues vamos a hablar de varias herramientas que vamos a usar mucho y que vamos a ver prácticamente constantemente, como Nmap, que en el caso de cuando accedamos a una máquina siempre lo vamos a usar para ver a qué nos estamos enfrentando. Ahora que sabes cómo piensa un pentester, tienes que coger ese proceso y añadirle las herramientas. Y básicamente eso es todo lo que se hace, seguir un proceso con unas herramientas y saber cuándo usar esas herramientas, ¿vale? Tenemos Nmap, que es el radar del pentester, nos ayuda a escanear pues tanto los puertos que tiene abiertos, los sistemas que puede tener expuestos, las tecnologías que se usan. Vamos, Nmap te sirve para escaneos brutales, añadiéndole diferentes parámetros. Es una herramienta brutal que evidentemente, bueno, ya os he explicado en algunos vídeos y próximamente cada vez la veremos más. Luego tendremos Hydra, os pongo ahí el forzador de cerraduras, es una herramienta de fuerza bruta que lo que hace es con un diccionario empezar a probar, a todo, que lo que hace es empezar a probar combinaciones. La puedes configurar pues para que solo lo haga con la contraseña o con la contraseña y el usuario y ver pues si puedes acceder al sistema si tienen una contraseña débil pues de esta forma. Luego tenemos GoBuster, que como os he explicado antes ya pues es muy parecido a Hydra, pero en vez de con un usuario y una contraseña pues lo hacemos con directorios y archivos, ¿ok? Luego tenemos Nikito, que se usa para buscar configuraciones inseguras o versiones desactualizadas o alguna vulnerabilidad conocida que pueda tener tu sistema, ¿ok? Tenemos Burp Suite, que lo que hace es hacerse pasar por un proxy que interviene entre el cliente y el servidor, y cuando se lanza una petición hacia el servidor desde una web, por ejemplo, tú haces en un panel de login o de registro, tú te registras y antes de que eso llegue al servidor, tú lo paras, ¿ok? Lo puedes analizar, cambiarle ciertos parámetros que te pueden ayudar a encontrar algún acceso y luego dejar que corra para ver si, bueno, si el servidor no filtra, pues tú le puedes inyectar código SQL, por ejemplo, o pues diferentes técnicas que ya iremos viendo, ¿ok? También tú puedes, antes de que el servidor dé una respuesta,
pararlo e interceptarlo y luego dejar que pase al cliente, ¿ok? En las dos direcciones se puede usar Burp Suite. Y luego tenemos Metasploit, que es básicamente para lanzar ataques, para lanzar exploits y eh, pues para automatizar básicamente las explotaciones y encontrar una vulnerabilidad pues más sencillamente y más automatizado. Vale, pues hemos acabado ya la parte teórica de la charla, ¿ok? Y ahora vamos a abrir una maquinita y a ver un par de cosas que hemos visto aquí, pues para que veáis cómo se ve de forma práctica, ¿ok? Bueno, pues ya hemos acabado la parte teórica. Vamos a hacer una maquinita de aquí de Docker Labs muy sencilla, pero muy sencilla, ya que quiero que veáis cómo funciona en la primera charla. Después de dar toda la parte teórica, pues vamos a empezar muy poquito a poco, ¿vale? Eh, para los que conozcáis al pingüino de Mario, esta es su página en la que la gente puede crear sus máquinas y subirlas y tal. Así que vamos a ir a por esta maquinita que es de nivel muy fácil. Eh, Normalmente las muy fáciles tampoco son tan fáciles si acabas de empezar. En este caso esta es bastante fácil. Y nos vamos a descargar aquí lo que es para conectarnos a la máquina y poder interactuar con ella. Una vez tengamos los dos archivos descargados, nos vamos a venir a extraídos, perdona, nos vamos a venir aquí, vamos a hacer un ls de nuevo, nos vamos a ir a la carpetita First Machine. Ok, ls, y aquí dentro pues vamos a tener eh, el First Hacking y tal, ¿vale? Vamos a irnos a First Hacking y dentro de aquí pues vamos a hacer un sudo bash. Perdón, me he equivocado. Bueno, una vez tengamos el archivo extraído, hacemos un sudo bash y metemos tanto el autodeploy como el archivo tar, que lo vamos a copiar, ahí estamos, y lo vamos a pegar. ¿Y por qué se me ha copiado esto dos veces? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, vamos ahí a ello. No existe ese fichero, evidentemente, porque se ha copiado también esto. Ok. Vale. Vale, ya se ha iniciado la máquina, ok. Y ahora pues nos vamos a dejar esto abierto. Presione Ctrl C cuando termines con la máquina para eliminarlo. Y aquí nos da la dirección de la IP víctima, que vamos a copiarla. Nos vamos a venir aquí, vamos a abrir otra terminal, voy a tirarle un ping para ver si está encendido, lanzándole un paquete. Ok, nos devuelve el ping, 0 paquetes perdidos, eso es que está activa la máquina. Después vamos a hacerle un nmap como os he explicado antes, añadiéndole ciertos parámetros para hacer un escaneo para ver qué puertos tiene abiertos, ok. Para esto hacemos nmap -p, -p esto es para que haga un escaneo de todo el rango de puertos, menos open, para que solo nos muestre los puertos abiertos, -s para hacer un escaneo silencioso, sigiloso, -minrate para que solo escanee paquetes de más de 5000 y sea un escaneo mucho más rápido, ya que si no se puede alargar bastante. La triple V, que esto es para que nos vaya mostrando los resultados por pantalla, menos N, menos PN, ok, y aquí vamos a meter la IP, menos OG, y aquí pondremos el nombre del archivo donde queremos que se nos guarde el escaneo. En este caso no creo que sea necesario, de hecho creo que esto ni es necesario. Vale, tengo que meter el sudo, se me había olvidado. Pensaba que ya estaba en sudo porque como antes me he puesto en sudo. Ok. Y ahí lo tenemos. Vale, nos muestra aquí que está abierto el puerto 21, ok, pero como no es suficiente info, ya que esta máquina, la vulnerabilidad que tiene, pues es por la versión en la que está corriendo el servicio, vamos a hacerle un escaneo
básicamente esto, que es para que nos muestre las versiones también. Menos P para los puertos y es el puerto 21. Aquí le añadimos la IP y nada, pues le tiramos el escaneo. Aquí nos detecta la versión, esta versión que tiene una vulnerabilidad, que lo que vamos a hacer con esta versión pues es encontrar la vulnerabilidad y usar Metasploit para explotar esta vulnerabilidad. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a usar Metasploit. Pues ahora vamos a abrirnos otra pestañita para abrir el Metasploit. El Metasploit es un framework que es para automatizar el paso de la explotación que hemos visto antes, el paso 4. Un framework es un conjunto de herramientas para automatizar la explotación, pues en este caso de la versión que hemos encontrado. Ok, vamos a hacer msf console para abrir el Metasploit. Darle un segundito que se abra. Vale, ya lo tenemos abierto. Una vez abierto, está funcionando ya. Sí. Vamos a hacer un search. Vamos a buscar la versión para encontrar pues, la vulnerabilidad que tiene. Ahí que estamos. Ok. Y ya nos haya hecho la búsqueda, nos ha encontrado solamente este módulo, que es un backdoor, una puerta trasera, que básicamente una puerta trasera pues es una puerta que se deja para poder entrar de forma no lícita, por decirlo así, ¿vale? Ahora, después de esto, lo que vamos a hacer es choose 0 para usar este módulo. Aquí tenéis el numerito y vamos a hacer, pues, básicamente para usar este módulo nos encuentra aquí el backdoor y vamos a hacerle un show options para ver las opciones. Y como veis es muy sencilla, ya que solo vamos a tener que prácticamente añadirle un parámetro a la máquina, que este parámetro pues es la IP de la máquina, que para esto lo vamos a hacer pues de esta forma. Vale, y vamos a añadirle, vamos a hacer set host, ¿vale? Como lo pone ahí. Es que me he dejado la S. Hosts. Vale, entonces es R host. Vale, ya nos sale añadida aquí la IP, pero una vez que ya tengamos añadido el parámetro, pues vamos a ejecutar el módulo simplemente diciéndole run. Vale, ahora que no sé por qué no ha funcionado antes, la verdad, y yo creo que ya estaría prácticamente. A ver, vamos a hacer un ls. Sí, ya está. Habría acabado. De hecho, si nosotros hacemos un whoami, nos va a salir como root. En esta máquina, como habéis visto, es súper sencilla. Normalmente no vas a poder hacer la explotación de forma tan sencilla. La parte de dar enumeración sí que más o menos ha sido correcta con Nmap, pero también muy sencillita. Y nada, básicamente de esta forma ya tendríamos tenemos total acceso al sistema y a todos los datos pues que nosotros queramos, ¿ok? Voy a hacer esto para que podáis ver un poco más lo que hay en el sistema. Pues como veis ya tendríamos acceso a todos los datos del sistema, acceso como root, y esta máquina pues ya sería estaría totalmente vulnerada y sería nuestra, ¿ok? Ha sido muy sencillita, espero que os haya gustado el taller y la charla y que os haya servido. Y nada, intentaré este domingo daros o subiros otra charla, si no será la semana que viene, ya que estoy un poco liado, que ahora estoy de final de exámenes. Y nada, pero en cuanto haga los exámenes, pues le empezaré a meter caña y a subiros todo el contenido posible, ¿ok? Espero que lo hayáis disfrutado y meterle caña. Os dejo todos los recursos en la descripción.